¿Qué tal, gente? Muy buen día, nueva emisión de Informe Reservado Economía. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Beto. Bueno, hoy tenemos un invitado importante, ¿no? Así es, muchas veces lo hemos nombrado como uno de los economistas más claros y de que más la gente lo entiende, que no habla con un lenguaje que le llega a todos en cuanto a cómo se expresa. Contamos con la presencia en el programa del día de hoy de Claudio Lozano, como les mencionaba, economista, diputado nacional, Diálogo por Buenos Aires, también integrante de Proyecto Sur. Buen día para todos. Buenos Aires es otra cosa. Exactamente, perdone. Buenos Aires para todos. Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación. Y estábamos charlando recién, justamente que podíamos encarar esta charla con algo que pareciera que fuera un mal y que nos es recurrente a los argentinos tras generación, que es el tema que tiene que ver con la inflación, que pareciera ser un cuco que todo el tiempo nos corre por detrás, a pesar de que se han aplicado distintas políticas al respecto. Convengamos que algo que no ha faltado es eso, pero ¿cuál es el problema frente a la ineficacia de las políticas que se han venido aplicando? ¿De qué manera podemos revertir esta preocupación? Es así, la verdad que Argentina tiene una experiencia histórica donde la inflación ha sido un factor recurrente. Creo que eso tiene mucho que ver con que es un país donde las crisis políticas han estado a la orden del día y en alguna medida la inflación siempre refleja algún grado de conflicto sobre cómo debe ordenarse la sociedad. Y en eso me parece que los argentinos no nos hemos puesto demasiado de acuerdo. Y por lo tanto cada coyuntura inflacionaria tiene que ver con algún tipo de disputa por cómo se ordena la sociedad. En el caso particular del momento en el que estamos, está claro que hay una fase de recuperación de la economía argentina desde mediados del 2002 en adelante, y está claro que todas las condiciones que hicieron posible el tiempo económico que se vivió, hoy ya no están. Ni la coyuntura internacional es la que era. En aquel momento, mediados del 2002, vivíamos un proceso de expansión de la economía y del comercio mundial, con precios elevados para nuestros productos y con tasas de interés muy bajas. Hoy estamos en una coyuntura donde, si bien los precios internacionales de nuestros productos se mantienen, estamos en una situación de recesión de la economía norteamericana, incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial, perspectivas recesivas y dificultades para el financiamiento de una economía que es una economía en la cual sus vencimientos de deuda son crecientes de ahora al futuro. Por lo tanto, en este sentido hay diferencias en ese sentido. El segundo punto diferente es que la capacidad ociosa que existía en la Argentina a mediados del 2002 y que implicaba poder comenzar a producir sin inversión, hoy ya no existe. Y por lo tanto viene una etapa mucho más compleja donde, digamos, como no hubo durante este tiempo la inversión en cantidad y calidad que permita continuar con la tasa de crecimiento, bueno, hoy aparece esto como un obstáculo en donde se juntan desde cuellos de botella por la desindustrialización vivida, donde hay insumos importados que incorporar, hasta inversión no realizada, y distintos tipos de cosas. Sí. Y el tercer tema es también la infraestructura de transporte, de energía, que allá a mediados del 2002 sobraba porque la economía estaba parada. Pero hoy está colapsado el sistema de transporte, está desbordado el sistema energético y tampoco en este plano hubo las inversiones que debería haber. Si a esto se le agrega que las empresas hicieron uso desde mediados del 2009 en adelante de mano de obra barata muy disponible, porque teníamos elevadas tasas de desempleo y luego de la devaluación la reducción del costo laboral fue mayúsculo. Bueno, hoy la situación es distinta. Si bien el ingreso laboral no se recuperó en la medida en que se recuperó la producción, igualmente las ganancias extraordinarias que normalmente reclaman nuestros principales empresarios son menores que antes. Por lo tanto, todo este cuadro indica que es todo distinto y todo esto es lo que después aparece en términos de inflación. Es decir, la inflación en ese sentido es una especie de emergente de un cambio de etapa donde lo que está en juego es, por un lado, una demanda que ha crecido demasiado sobre la base de
la permanente expansión del consumo de los sectores más acomodados de la población y, por otro lado, dificultades de una oferta que no se ha expandido en consecuencia frente a límites muy serios en materia de inversión. Ahora, el problema de la inflación, Claudio, está claro que ya empieza a ser algo estructural dentro de este contexto económico, ¿no? Es decir, ya empieza a ser, ya no es algo lejano o algo que se dio esporádicamente por algunos meses, sino que empieza a ser algo estructural. Se lo ha tratado de combatir con control de precios. Eso ha caminado muy pocos meses, ahora eso ya ha fracasado. Es decir, ¿cuál es la salida a esto, en definitiva, concreto con respecto a la inflación? Hay tres temas que Argentina no ha resuelto. El primero, y que tiene mucho que ver con la evolución de precios, y que lo estamos notando con fuerza, que es la inflación en alimentos. Y ahí hay un tema de cómo desacoplar lo que es la evolución de los precios internacionales de los precios internos. Está claro que con las retenciones no alcanza, está claro que tiene que haber otro tipo de instrumentos, y ahí hay discusiones que dar sobre creación de una Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, al menos de poner en marcha determinado tipo de planes que se enunciaron en algún momento y fueron abandonados. Ejemplo, plan ganadero, y otro tipo de cosas. Y también el tema de replantear estrategias en materia agropecuaria, porque si hay algo que está produciendo el modelo sojero es el desplazamiento a la marginalidad de cierto tipo de producciones y planteando problemas de abastecimiento alimentario en algunas áreas. Consecuentemente, ahí hay todo un tema que está por detrás de buena parte del conflicto agropecuario, y que es un tema que merecería tratamiento. En este sentido, el tema de la regulación del fenómeno de la concentración en el mercado interno vía la comercialización a través de hipermercados es otro tema a discutir. Me parece que ahí hay temas de fondo sobre los cuales el gobierno no se ha metido y donde con retenciones no se resuelve el problema de la evolución de los precios internos de los alimentos. El segundo punto es la existencia de mercados donde muy pocas empresas definen qué pasa con el precio. Estoy hablando de los insumos más importantes, estoy hablando de petróleo, estoy hablando de aluminio, estoy hablando de chapa, estoy hablando de las cosas más relevantes. Ahí tiene que haber regulación estatal antimonopólica, acompañada por aquellos que son demandantes de esos insumos, que deben asociarse y comprar de manera conjunta. Este es un segundo elemento que tampoco se ha practicado. Acá lo que hay es contención en el final de la cadena de los precios, que esto es lo que se hizo con los acuerdos, pero nunca hubo regulación antimonopólica para aquellos que tienen posición dominante, pongan sus precios en relación a sus costos. Y el tercer elemento es la inversión, que además tiene que ver con todo lo otro, sí. Y que sigue, acá lo que no se discute es cómo el Estado se involucra para dinamizar el proceso de inversión. Argentina no tiene una tasa de inversión que es baja para lo que necesitaría para crecer y que es mala, que está concentrada básicamente en construcción, casi el 60% de la inversión es construcción, otra parte es material de transporte, solo el 23% de la inversión es equipamiento, ampliación del capital reproductivo y demás. Acá, si el Estado no asume una perspectiva productiva y una orientación del proceso de inversión, la verdad es que yo creo que es difícil pensar quién se va a hacer cargo del desarrollo del país cuando la cúpula empresaria que tenemos dominantemente es una cúpula empresarial extranjera que realiza ganancias extraordinarias en algunos sectores y no le preocupa en demasía invertir en otros.